Buenas noches y bienvenidos al webinar El Portafolio como herramienta de reflexión y evaluación docente. Mi nombre es María Gracia Ríos y soy coordinadora académica del Instituto de Docencia Universitaria. Lo que vamos a ver hoy son los siguientes contenidos. ¿Qué es un portafolio docente? ¿Para qué armar un portafolio? ¿Cuáles son los lineamientos para la creación de uno? Componentes del portafolio y después veremos algunos ejemplos de portafolios docentes de acuerdo a diversas disciplinas. Claro, la gran pregunta es, ¿qué es un portafolio docente? Y el portafolio es una carpeta donde un docente puede poner documentos, materiales que dan muestra de la naturaleza y calidad de su práctica docente, ¿no? Busca dar más evidencia de la simple evidencia que da la encuesta de desempeño docente. Es a la docencia lo que una relación de publicaciones, reconocimientos y becas es a la investigación. Los portafolios docentes se usan desde hace ya varias décadas en Estados Unidos y Canadá y ha empezado a usarse con mucho más énfasis en Europa y algunas ciudades de Latinoamérica. No es una práctica muy común en nuestro país, pero es una práctica que nos permitiría como docentes dar mucha más evidencia de lo que hacemos en el aula. ¿En qué consiste? En un portafolio uno puede poner documentos, puede poner materiales, pero también puede reflexionar sobre su propia práctica, ¿no? Normalmente existen como dos tipos de portafolios. Uno que es más sumativo, es decir, donde uno hace una suerte de currículum vitae, pero ejemplificado, documentado, de su práctica docente, y uno que sería más formativo, donde das, además de una muestra de lo que haces en clase y de los materiales y las evaluaciones, también provees un poco de reflexión sobre lo que has hecho, lo que puedes hacer, lo que puedes mejorar, etc. ¿Para qué armar un portafolio docente? Es una buena pregunta. La pregunta se puede responder de esta manera. Primero, porque te permite dar una evidencia más clara de lo que haces en clases, pero puede servir también para postular un puesto de docencia o cuando se busca una promoción. Esa es la razón por la que en inicio se crearon los portafolios docentes, se hizo uso de los portafolios docentes en Estados Unidos o Canadá, porque se buscaba que a través de esta prueba uno pudiera postular un puesto de docencia, ¿no? En Estados Unidos se suele llamar como una prueba de tu efectividad en el aula, ¿no? Es el documento que normalmente se pide, o un teaching portfolio. Pero la prueba de la efectividad de tu labor en el aula evidentemente es muy difícil de entender, ¿no? ¿A qué se refiere uno cuando dice efectividad en el aula, ¿no? Entonces, lo que permite ese portafolio es brindar toda esta evidencia desde distintas aristas, ¿no? Como les mencionaba, pueden ser materiales, y vamos a ver los componentes de un portafolio. También vamos a ver ejemplos, pero lo importante es ver que en un principio se creó sobre todo para poder postular a puestos de docencia o para buscar una promoción, ¿no? También sirve como un espacio de autorreflexión, ¿no? Porque uno puede presentar los materiales, los documentos que usa en clase y después dar algunos lineamientos como cómo puede mejorar esa clase, ¿no? Esos aspectos de la clase. Entonces, sirve también como una suerte de bitácora, ¿no? Y por eso vamos a ver en los ejemplos que voy a presentar, la mayoría de esos son portafolios que se hacen en línea. Y eso permite también usar el portafolio como una suerte de blog, ¿no? Otra cosa o otro motivo por el que uno podría armar un portafolio es documentar cómo evoluciona tu docencia a través del tiempo. Entonces, uno puede usar el portafolio y documentar un curso, por ejemplo, ¿no? O hacer documentos de cada semestre dictado, ¿no? Y un motivo que, el último, pero no por eso el menos importante, es el de la profesionalización profesoral, ¿no? Entender la docencia desde una mirada mucho más académica, ¿no? Tener esta reflexión sobre tu docencia, sobre tu práctica docente, sobre lo que uno hace en el aula, permite después tener los elementos necesarios para hacer de tu docencia también parte de una investigación, ¿no? Voy a dar algunos lineamientos generales para la creación de un portafolio docente.
El primero es, nunca es tarde para empezar a armar uno. Si todavía no lo has hecho y tienes mucha experiencia enseñando, todavía lo puedes hacer, ¿no? Con eso me refiero a que no hay un momento ideal para armar un portafolio. Yo armé el mío cuando terminé mi doctorado, por ejemplo, y quería salir al mercado laboral. Entonces lo usé como una herramienta para que las personas que me estuvieran evaluando supieran mi práctica docente a toda su magnitud. Pero puedes hacerlo en el medio de tu carrera profesoral, ¿no? Y es importante recalcar aquí que si bien no es tarde para empezar a armar un portafolio, sí es bueno hacerlo mientras uno está enseñando, ¿no? Y a esto me refiero que añadir contenidos en el interín, ¿no? Mientras uno está haciendo las clases, ir añadiendo contenidos. ¿Por qué? Porque cuando acaban las clases es mucho más difícil tener esta perspectiva hacia atrás, ¿no? El portafolio también permite dar una imagen precisa del tipo de profesor que eres, ¿no? Como decía, teniendo tanta evidencia de la labor en el aula y de lo que se hace, el tipo de materiales, evaluaciones que uno da, permite tener también una imagen mucho más amplia de la que puede dar simplemente una encuesta de evaluación docente, ¿no? Y con eso también quiero recalcar que aunque la imagen tiene que ser precisa, también no necesariamente tiene que ser del todo positiva, porque también ocurre que uno necesita brindar toda esta información y puede que uno tenga que brindar información sobre una encuesta de desempeño que no haya sido muy buena. No importa, lo importante es tener toda esta información o tratar de dar una imagen mucho más amplia de toda tu experiencia docente. También es bueno ser selectivo en cuanto al tipo de información que se incluya, ¿no? Si tenemos 20 años de experiencia enseñando, evidentemente es imposible incorporar los 20 años de dictado, ¿no? Pero de repente cursos que tú hayas diseñado específicamente, cursos que sabes que ha funcionado bien, algún aspecto de una clase que haya llamado la atención, que puede convertirse en un aspecto que pueda después llamar a la investigación. Otra cosa que también es importante es que la organización del portafolio tiene que ser explícita, ¿no? Y normalmente alguien que hace un portafolio incluye al principio un índice o un listado de contenidos. Eso también es muy importante para que alguien sepa a dónde referir lo que necesita, ¿no? Y asegúrate de que cada evidencia en tu portafolio esté acompañada de un contexto y explicación. Así el portafolio sea sumativo, es decir, como les expliqué que era un poco el mío y van a ver el ejemplo, y donde sobre todo acumulo los documentos y materiales que hago en clase, siempre les doy un contexto y una explicación de por qué utilicé ese material, si funcionó o no, y no necesariamente, en mi caso, doy una reflexión sobre mi práctica docente, pero sí siempre estoy explicándolo y presentándolo dentro de un contexto muy específico. Y antes de seguir con los componentes del portafolio, quería decirles que por si acaso, si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas en el transcurso del webinar, pero utilizaré los últimos 10 minutos para responderlas. ¿Qué incluimos en un portafolio docente? Bueno, esto puede variar, ¿no? Digamos que este esquema que les presento aquí es básicamente el mío, ¿no? El que yo he utilizado para hacer mi portafolio. En algunas cosas no es del todo así, pero me parece que esas son algunas de las cosas que deberían estar presentes. Hay otros autores y al final también he incluido una bibliografía que pueden revisar si les interesa más el tema, pero que incluyen otros aspectos, ¿no? Yo creo que es muy importante que el portafolio inicie, como les dije en un comienzo, primero con un índice o un listado de contenidos, pero luego con una filosofía de enseñanza, ¿no? ¿Qué es una filosofía de enseñanza? Bueno, la filosofía de enseñanza es un documento muy difícil de hacer, de hecho, y es un documento que en inglés se llama Teaching Statement, que podría traducirse como manifiesto, o Teaching Philosophy, ¿no? Que es filosofía de enseñanza. ¿A qué me refiero con este documento? Suele ser un documento de no más de 2 páginas y que debe incluir
qué es lo que uno piensa sobre su propia docencia o cómo se refleja uno como docente. Digo que es un documento muy difícil de hacer porque de hecho es muy difícil ponerse a pensar qué es lo que me caracteriza a mí como docente. Pero siempre hay algo que te caracteriza como docente, siempre hay algo que te diferencia de otro docente. Y eso es lo que tiene que ser parte de tu filosofía de enseñanza, ¿no? Entonces, tomarse el momento de reflexionar, de pensar qué te hace hacer las cosas como las haces, qué te hace hacerlas en el momento en que las haces, es importante y es bueno tener la práctica de hacer este ejercicio, de hacer una filosofía de enseñanza. Como les comentaba, yo hice mi portafolio en realidad porque me presenté al mercado laboral en Estados Unidos y ahí no solamente te piden, normalmente no te piden necesariamente un portafolio, pero siempre piden una filosofía de enseñanza, ¿no? Entonces también el hacer una filosofía de enseñanza te abre una ventana hacia construir un portafolio y ¿por qué no, no? Porque ya tienes todos estos documentos y ¿por qué no utilizarlos en miras de dar mucho más evidencia sobre tu práctica docente, ¿no? Los tipos de documentos, digamos, en el segundo plano deberían estar la documentación sobre tu práctica docente. ¿A qué me refiero con esto, no? Y lo pueden ver en este esquema. De repente el listado de cursos que has enseñado, ¿no? No solamente decir, bueno, enseñé este curso en tal semestre, esta era la cantidad de alumnos a los que le enseñé, era un curso para alumnos de tal semestre, de tal ciclo, estaba dentro de esta currícula, ¿no? Luego, incorporar también sílabos producidos por uno mismo, ¿no? Porque uno sabe cuando es docente que hacer un sílabo, diseñar un curso, es un trabajo inmenso. Y es muy bueno tener esta vitrina para poder presentar todo este trabajo y todo lo que significa, ¿no? Escoger las lecturas, el diseño, cómo va a ser estructurado, cómo va a ser la evaluación, los objetivos, los logros de aprendizaje. Toda esta información que ha tomado tanto trabajo hacer, puede uno presentarlo ahí y explicarlo, de repente también explicar de qué forma sí funcionó y de qué forma no. Evaluaciones, ¿no? Y con evaluaciones me refiero a todo tipo de evaluaciones. Pueden ser pruebas escritas, donde uno también presente con mucho énfasis en qué cosas funcionaron y qué cosas no, pero también pueden ser evaluaciones continuas, ¿no? Ejercicios que se han hecho para hacer en clase, actividades, etcétera, ¿no? Y ahí también incluyo lo que son materiales de clase, ¿no? Y una buena forma es, por ejemplo, los planes de clase, las presentaciones, las diapositivas que uno utiliza en clase, actividades, etc. En cuanto a lo que corresponde a evidencia de desempeño docente, normalmente los portafolios tienen un acápite dirigido a ver lo que son los resultados de las encuestas de evaluación docente, ¿no? Que son las encuestas que que la universidad o la institución donde uno trabaja hace para el docente y donde se da información sobre varios aspectos, ¿no? Entre el desempeño, evaluación, como la distribución de la clase, etcétera. Pero también cuando uno incorpora ese tipo de información siempre es necesario darle un marco, ¿no? Darle un formato explicando por qué qué cosas se podrían haber mejorado, dónde pueden encontrar uno esa información, etcétera, ¿no? Observaciones de clase, ¿a qué me refiero con esto? Normalmente las observaciones de clase que son documentos que se utilizan mucho en los portafolios, por ejemplo, en Estados Unidos, es cuando uno hace trabajo de pares con colegas de ir a visitar su clase y reflexionar sobre la clase que acaba de ver, ¿no? En mi portafolio, como verán, está dividido en las observaciones que yo he hecho, por ejemplo, de otras clases de colegas míos. Normalmente, además, observaba clases de colegas míos que estaban enseñando el mismo curso que yo y me servía muchísimo para ver cómo se habían aproximado a ciertos contenidos, pero también incluye observaciones que han sido hechas por colegas míos, ¿no? En mi caso particular era por coordinadores del curso que yo enseñaba, ¿no?
En el acápite que corresponde más a lo que se podría llamar desarrollo profesional, se deberían incluir más este aspecto, como les hablaba, de la docencia vista desde un punto de vista mucho más académico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que ya cuentas con publicaciones sobre docencia o has hecho una presentación sobre docencia, has ganado un premio, ha habido algún reconocimiento, yo creo que incluiría todas esas cosas, ¿no? Y sobre todo también de repente un listado más desagregado donde expliques específicamente qué llevaste en cada taller o curso de programas de capacitación docente, ¿no? Y vamos a pasar ya a ver los ejemplos de portafolios docentes. Ya, he seleccionado algunos que desde distintas disciplinas, ¿no? Este de acá es un portafolio de una profesora del departamento de francés de la Universidad de Virginia, y ustedes pueden ver el link, el enlace, para que puedan entrar también a ver ya específicamente cada parte de este portafolio. Es un portafolio que esta profesora construyó y me pareció bien interesante lo que ella narra al comienzo para introducir este portafolio, porque dice, bueno, que tuvo 30 años de experiencia enseñando y que tuvo que constantemente cambiar el contenido del portafolio, ¿no? Porque con el tiempo fue modificando su propia práctica. Y eso también es bien interesante, y la razón por la que yo considero que sería mejor utilizar un portafolio electrónico, porque cuando uno usa un blog, ¿no? Un blog para poder construir un portafolio, puedes constantemente actualizar la información. Y de hecho, por ejemplo, la filosofía de enseñanza va a cambiar con el tiempo, ¿no? Y uno podría incluso incluir las filosofías de enseñanza anteriores y ver cómo hay modificado tu forma de acercarte a la docencia con el tiempo, pensar por qué ha sucedido esto, ¿no? Y considerarlo a la hora de incluirlo en el portafolio, ¿no? Esta profesora, por ejemplo, ¿no? Tiene 3 páginas aledañas, ¿no? O sea, es el portafolio de docencia, tiene una página exclusiva para un curso en particular que enseña, y otro curso que es el que menciona aquí, que es el curso más nuevo, que es un curso sobre Víctor Hugo, y ha decidido hacer páginas web de cada uno de esos cursos, ¿no? Entonces uno puede entrar a cada uno de estas páginas a través del portafolio. ¿Qué componentes tiene este portafolio, no? Primero, ella ha incluido qué cosas enseña, que era lo que les decía, este listado de cursos, y ahí podría incluir, por ejemplo, el listado de cursos y las encuestas, los sílabos, ¿no? O sea, ordenar todo por curso, las reflexiones sobre su docencia, estrategias y fortalezas, ¿no? Y las oportunidades que ha tenido para promover la docencia, ¿no? Y además de su currículum. Tenemos también otro portafolio. Este portafolio es de un profesor también de la Universidad de Virginia, del Departamento de Psicología. Es un portafolio un poco más, con menos contenido, ¿no? El profesor lo que ha decidido acá es hacer una página web y incluir en su página web el acápite de docencia, ¿no? Y lo que hace en este acápite de docencia es simplemente mencionar los premios que ha recibido como profesor, pero también una serie de reflexiones sobre su docencia, ¿no? Y ahí pueden ver que tiene su filosofía de enseñanza. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque el portafolio anterior que les acabo de mostrar también tiene esta parte de la filosofía de enseñanza, también tiene esta narrativa. Y técnicas de enseñanza, ¿no? Además, este profesor, por ejemplo, incluye su papel como mentor, como asesor, que también es importante incluir dentro de lo que es un portafolio de docencia, ¿no? Porque es parte de la práctica de un profesor universitario.
Este es un portafolio docente del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Deusto, de la profesora Inés Jacob, y como pueden ver, se hizo en noviembre del 2006, y fue elaborado como parte de su participación en el portafolio docente como estrategia formativa y desarrollo profesional. Es decir, llevó un taller en un centro de formación docente en la Universidad de Deusto, y a partir de eso es que arma este portafolio docente, ¿no? Y ahí pueden ver los contenidos de este portafolio, ¿no? En principio ella, por ejemplo, incluye una biografía y descripción de las responsabilidades docentes que tiene el tipo de cursos que enseña, a quiénes suele enseñar, con cuántos alumnos cuenta normalmente. Incluye luego la filosofía docente, que como les digo es un documento importante y que nunca puede faltar en un portafolio, ¿no? Documentación de su tarea y de su formación pedagógica, aportaciones en congresos, también, como les menciono, tan importante tener esa perspectiva muchísimo más académica de la docencia, que en buena parte te la da el tener un portafolio, ¿no? Y así sucesivamente. Este es un portafolio del profesor Javier Seoane Pinilla, del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. De los portafolios que les voy a mostrar, este es el único que no es un portafolio en línea, ¿no? Esto es un PDF de su portafolio, es decir, está pensado más para un documento para presentar a un comité que va a ver su promoción docente, ¿no? Y entonces aquí vemos el índice, y lo que él presenta son sus datos personales, su filosofía docente y metodología general de enseñanza, ¿no? Responsabilidades, evidencias de su competencia también, de su competencia docente, y a veces también de su efectividad. Me llama mucho la atención lo que pone aquí, porque lo que quiere es dar, como les digo, ¿no? O sea, dar una imagen muy precisa de él como docente, ¿no? Entonces también dar alternativas sobre su competencia no necesariamente quiere decir que siempre fue efectiva, ¿no? En algunos momentos puede haber fallado como docente, y eso también lo incluye. Pero no solamente incluye buenas prácticas, ¿no? Este es un portafolio del profesor Aaron Bloomfield del Departamento de Informática, también de la Universidad de Virginia, y también cuenta con una narrativa y una serie de apéndices, ¿no? Él provee, por ejemplo, también el portafolio nace también con la experiencia de haber llevado un taller sobre cómo hacer portafolios en el Centro de Formación de la Universidad de Virginia, y a partir de eso crea su filosofía docente, ¿no? Que, como les digo, como es el documento que cuesta más hacer, normalmente tiene una supervisión, es capacitado para hacerlo, ¿no? Y en los apéndices incluye pues materiales de curso, sus evaluaciones, sus planes de clase, también incluye pues cómo le fue en sus encuestas de desempeño docente, etcétera, ¿no? Y menciona la condición de cada una de estas clases, cuántos alumnos había en cada una de ellas y todo eso. Finalmente, quería mostrarles mi portafolio docente, ¿no? Y como les mencioné, mi portafolio, vamos a ingresar ahorita a la página web donde está mi portafolio. Yo hice mi portafolio como parte de un certificado de docencia para enseñar en universidades que llevé en el Centro de Formación Docente de la Universidad de Yale, donde hice mi doctorado. La idea de hacer un portafolio en ese momento, como ya les he mencionado brevemente, fue porque estaba por terminar mi doctorado y quería contar con documentos que den evidencia sobre mi práctica docente antes de presentarme al mercado laboral. Evidentemente, mi portafolio es el de una persona que recién está ingresando a ser docente. Entonces, hay documentación, pero no es mucha.
¿no? Y como les mencioné también en un comienzo, es un portafolio mucho más sumativo que formativo, es decir, donde compilo información, donde documento cosas, ¿no? Más que un portafolio donde reflexiono tanto sobre mi docencia, aunque también hay espacio para la reflexión, ¿no? Entonces yo en un principio tenía, la Universidad de Yale nos brindó a los estudiantes graduados la posibilidad de utilizar sus páginas web para bueno, un formato, una plataforma de WordPress con la dirección de la universidad para que pudieras hacer un portafolio, ¿no? Y también te brindaban asesoría en cómo hacerlo, qué incluir, etcétera, ¿no? Y en un principio yo tenía alojado mi portafolio en una página web de la Universidad de Yale, pero con el tiempo lo que decidí es hacer una página web con mi nombre para poder incluir ya otros temas como mi investigación y para que otras personas me puedan contactar. De hecho, esta es una página que no es pública. Si uno hace la búsqueda en Google, he restringido el acceso justamente porque creo que es un proceso, ¿no? El de armar esa página, ¿no? Yo voy a dar material conforme vaya profesionalizándome como docente o conforme vaya haciendo más de mi labor como investigadora. Entonces es paulatino todo lo que voy a ir incluyendo y nada, no está, digamos, está en formación este portafolio. La página inicial, que en realidad es de esta página web y no del portafolio en general, incluye información sobre dónde me he formado, cuál es mi área de investigación. Y bueno, finalmente lo que nos importa aquí es la docencia, ¿no? Que menciono mi experiencia docente, es decir, el hecho de que he enseñado cursos en mi área de especialización, que es literatura hispanoamericana colonial, pero que también tengo experiencia en enseñanza de español como lengua extranjera, ¿no? Experiencia que gané durante mi formación en el doctorado en la Universidad de Yale. Y bueno, ¿qué es lo que actualmente estoy haciendo en cuanto a la docencia, ¿no? Y entonces, si ven, lo que he hecho es dividir esta parte donde me presento a mí misma y luego más bien tener estas ventanas donde por un lado pueden ver investigación, pero en el caso de la docencia, y claro, si se dan cuenta, por ejemplo, yo aquí no he incluido un índice, ¿no? Porque las mismas pestañas de la página web permiten ver todo el material que está incorporado y esto funciona como una suerte de índice, de hecho, ¿no? En la página principal de docencia, la forma de introducir mi docencia ha sido justamente a través de mi filosofía de enseñanza, ¿no? Y como les mencioné, es un documento que me tomó mucho tiempo hacerlo. De hecho, la versión original era en inglés y lo que trataba era de dar una evidencia muy clara de qué es lo que yo hago en clase. Entonces, y aquí me parece que es bien importante pensar no solamente qué tipo de cosas hago en clase, ¿no? Sino como dar una fotografía escrita del tipo de actividades que uno hace en clase. Es decir, no solamente se trata de decir, bueno, yo utilizo, ¿no? Y recuerdo mucho que cuando llevé el taller de cómo se tenía que diseñar un portafolio docente y sobre todo esta parte de la filosofía de enseñanza, nos decían, muestra, no solo muestra, sino ejemplifica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, como les estaba mencionando, el acápite de docencia empieza con lo que es mi filosofía de enseñanza, ¿no? Y como les dije, este es un documento que me tomó mucho tiempo hacer y que lo que quería que sea es un poco una fotografía de cómo soy yo en mi clase.
Entonces no es solamente decir, sino demostrar. Y eso creo que es una cosa que uno tiene que tener muy presente a la hora de escribir la filosofía de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, pongo algo que me parece muy importante, ¿no? Que en mis clases de literatura motivo a los estudiantes que sean lectores juiciosos, ¿no? Entonces hablo de cómo es el proceso de lectura y en este caso específicamente hablo de cuando he enseñado la carta del descubrimiento de Cristóbal Colón y qué hice, qué ejercicios, cómo hice que reflexionaran sobre una palabra en particular. O sea, quiero que vean específicamente qué es lo que hice para mostrar cómo es mi clase, ¿no? Y no solamente decir, bueno, mi metodología, como en este caso, ¿no? Que digo que es una metodología transdisciplinaria, porque no es solamente mencionar el tipo de metodología o qué es lo o en general qué tipo de evaluación y tecnicismos, ¿no? Sino más bien presentar una ventana, una fotografía de cómo es mi docencia. Entonces, ya entrando a las pestañas que están por debajo de docencia, se entra al portafolio. Y ¿qué he hecho acá? ¿No? Lo que hago es que para que puedan entrar a las distintas partes del portafolio, lo hagan o bien por las pestañas o porque cada capítulo los va a llevar a eso, ¿no? Entonces, el presente portafolio reúne una serie de documentos y materiales sobre mi práctica docente en la Universidad de Yale y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y pueden ver cada sección, ¿no? Tengo sílabos, materiales de clase, evaluaciones de desempeño docente, observaciones de clase y aspectos de mi profesionalización docente. Como les mencioné, yo tenía el portafolio alojado en otra página y esa versión está en inglés y se puede acceder a ella a través de este link, ¿no? Entonces, en la parte de sílabos, incluyo, evidentemente, los sílabos que he diseñado yo, ¿no? Algunos de estos sílabos han sido diseñados más como de mi experiencia como docente, de mi experiencia como asistente de docencia, y algunos sí he sido yo profesora del curso, ¿no? Y estos son cursos introductorios, ¿no? Un curso introductorio de literatura colonial latinoamericana que está en inglés, un curso introductorio a las culturas latinoamericanas y estos dos cursos que sí he enseñado en esta universidad. Y finalmente un curso ya diseñado, orientado a mi investigación, ¿no? Que es lo que se suele pedir, ¿no? en el mercado laboral estadounidense. Luego pueden ver materiales de clase, y aquí lo que he hecho es dividir materiales de clase según la universidad, y si entras a cada una de las pestañas, según el curso, ¿no? Y por un ejemplo es el de español en nivel básico en la Universidad de Yale, un curso que enseñé en el 2012, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que presento aquí, ¿no? Y aquí es donde pueden ver un poco más de reflexión, ¿no? Lo que hago es explicar ese momento del semestre que me pareció muy difícil, ¿no? Y era enseñarles a leer, pero mis estudiantes no sabían español. Entonces esto tenía que ser una clase de lectura diseñada para estudiantes que recién estaban aprendiendo español, y era comprensión lectora, ¿no? Entonces pueden ver acá el plan de clases, el ejercicio que hice, la clase de lectura, ¿no? El PowerPoint, los subtítulos, toda esta serie de materiales que hice para poder superar estas limitaciones en cuanto a la capacidad de lectora de un hablante que recién está aprendiendo una lengua, ¿no? Y otros materiales, incluyo otros materiales que utilicé para este curso, ¿no? Entonces, la división que he hecho yo, la organización del portafolio, ha sido sobre todo en base a cursos, ¿no? Y pueden ver español nivel intermedio, introducción a la literatura latinoamericana, por ejemplo, y esto es una actividad basada en la historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo. Y lo que hice es, Gonzalo Fernández de Oviedo es un historiador, escribió Historia Natural de las Indias, ¿no?
y lo que él hacía era describir estos animales que eran muy difíciles de escribir porque nunca los había visto antes, ¿no? Entonces hice que los alumnos hicieran el mismo ejercicio mostrándole animales o frutas que para ellos, que eran desconocidas para ellos, y tratar de hacer el ejercicio de escribir eso, ¿no? Entonces fue un ejercicio muy simpático, salió muy bien, y entonces lo añadí en mi portafolio de docencia, y creo que habla muchísimo de la forma como yo enseño, ¿no? Luego, ya para entrar al tema de la evaluación de desempeño docente, como les mencioné, lo que hago es incluir las encuestas de los estudiantes, y por ejemplo tengo las encuestas también divididas por universidad. En este caso tengo las de la Universidad de Yale, por ejemplo, y todas las encuestas que se componían en evaluaciones cualitativas y unas cuantitativas, ¿no? Entonces pueden entrar a ver cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, en las evaluaciones cualitativas, que están acá, lo que he hecho es recolectar, ¿no?, qué cosas decían de mí en estas evaluaciones, pero también incluir las evaluaciones por si alguien quiere ver específicamente todo lo que se dijo de mí, ¿no?, en estos cursos. Y lo mismo para el caso de la Universidad Católica, donde tengo experiencia ya un semestre enseñando, y aquí se pueden ver las estadísticas, pero también los comentarios de algunos estudiantes. Y lo que incluyo en este caso es una encuesta de medio ciclo que realicé, que diseñé e hice para mi curso y los estudiantes, y que me ayudó muchísimo para el desarrollo del progreso del curso, ¿no? En cuanto a observaciones de clases, ahí incluí una práctica que era muy común en Yale, y que nos enseñaron también a mirar a nuestros pares, ¿no?, nuestros colegas, y hacer observaciones de cómo son sus prácticas, de qué es lo que hacen ellos en clase. Incluso en alguna oportunidad he visitado clases de gente que no era de mi disciplina y que ni siquiera estaba hablando ni en inglés ni en español, e igual hacer una observación de eso, ¿no? Entonces hay observaciones hechas sobre mí, y aquí tengo en su mayoría más bien todas son observaciones hechas por quienes eran los coordinadores de los cursos que yo enseñaba, y observaciones hechas por mí, ¿no?, que son las que yo visitaba a alguien durante su clase para hacer este tipo de observación. Y finalmente incluyo una cápite que es el de desarrollo profesional, donde incluyo todos los cursos y talleres que he llevado, ¿no?, en la Universidad de Yale, qué tipo de cursos llevé, talleres, y finalmente también incluyo un premio que recibí por la conceptualización y diseño de un acercamiento innovador a la educación digital, y qué significó ese premio para mí y en qué consistía. Y finalmente también incluyo algo que me pareció importante porque considero que era de alguna forma novedoso, o que hacía que mi práctica docente fuera particular, y era que enseñaba en un programa de intercambio, ¿no?, donde incluyo también un video que se hizo sobre este programa de intercambio y donde yo narraba mi experiencia, pero también los alumnos. Y en fin, este es solo un ejemplo, evidentemente no es que tengan que tomarlo como referencia tal cual. Yo creo que me ha ayudado siempre a que la gente pueda saber más de mí como docente, porque creo que se puede saber sobre mi investigación a través de mis artículos, a través de los congresos en donde participo, pero no hay esa vitrina a ver cómo es mi docencia, ¿no? Y a mí me parece muy importante que exista. Entonces, el portafolio docente me ha permitido eso, ¿no? Y ahora quisiera dar unos minutos a las preguntas que me han hecho, y quiero agradecerles desde ya los comentarios y las preguntas que han hecho. Y bueno, empiezo con
una pregunta que nos ha hecho Elida Gallegos, que dice, ¿no? En el portafolio físico que tiene no separado, añadir información, ¿podrías hablarnos del software o programa? Ok, para el portafolio virtual, ¿no? Entonces, yo lo que he utilizado en este caso es WordPress, ¿no? Que es una plataforma muy fácil de usar, la verdad. En este caso compré el dominio, ¿no? Porque quería quedarme con una página web con mi nombre. Pero, por ejemplo, la PUC cuenta con sus propios blogs, ¿no? Y también son WordPress. Y utilizo WordPress porque WordPress es muy fácil de usar, es amigable, tiene también estos diseños que, como por ejemplo el que he utilizado yo y que me gusta mucho porque es muy limpio, ¿no? Y nada, esto para el caso de los portafolios, sobre todo los portafolios virtuales, ¿no? Que es lo que yo recomiendo porque considero que es más fácil después de actualizar, de recopilar otro tipo los distintos materiales y documentos, ¿no? Patti Ortiz me preguntó cómo se sabe si un portafolio es bueno y útil, ¿no? Y como les comentaba yo en un comienzo, los portafolios de docencia suelen utilizarse para promociones, para buscar un empleo, ¿no? Entonces, normalmente han servido como fuentes de acreditación de cómo es tu docencia. ¿Cómo se sabe si es un portafolio bueno y útil? Yo creo que también es bueno recurrir a ejemplos. Creo que eso es lo fundamental para saber si funcionan o no. Ahí mismo evaluarlos si es que esos ejemplos creen que funcionaría con su propia práctica docente. Y también de repente recurrir a alguien que ya haya hecho uno. Obviamente nosotros desde el Instituto de Docencia tenemos las puertas abiertas para cualquier tipo de pregunta de esa naturaleza y podemos ayudarlos también a hacer uno y probablemente, bueno, si es de su interés también podríamos ver la posibilidad de hacer un taller sobre portafolio docente, ¿no? Otra pregunta que me han hecho Yulisa Mantilla, ¿cuáles son los criterios básicos de la observación docente, ¿no? Claro, esta es una práctica que no es muy común acá. Cuando se habla de observación docente acá, normalmente es, por ejemplo, alguien que es un coordinador que está yendo a ver cómo están haciendo sus clases los profesores que están a su cargo, pero es poco lo que se hace en cuanto a observación de pares, ¿no? Y a mí me parece muy importante, es una práctica muy buena, ¿no? También existen muchos documentos que pueden orientar qué hacer a la hora de ir a observar a una persona, ¿no? Qué preguntas nos tenemos que hacer. Es un trabajo que implica esto, ¿no? Que la docencia es una experiencia que se alimenta muchísimo del compartir y del trabajo colaborativo, ¿no? Entonces yo creo que esto de la observación de pares es una práctica que deberíamos instaurar también acá y que ayuda mucho para la reflexión de nuestra propia práctica. Por otro lado, Gloria Guamaní pregunta, ¿solo se incluye en el portafolio lo referido a labores docentes o también sobre capacitaciones que he realizado, ¿no? Como les mostré, en la parte de profesionalización docente yo había incluido una lista de talleres y cursos a los que he asistido. De repente, en mi caso, era solamente un listado. Yo sí recomendaría que sea un poco una reflexión sobre lo que estos cursos han aportado a tu práctica docente, porque creo que eso es para lo que esos cursos son, ¿no? Entonces, sí, incluir cursos, incluir congresos, incluir participaciones en eventos sobre docencia, etcétera. Y estos son comentarios que me están alcanzando aquí. Gloria Guamaní también dice que esta es una propuesta interesante porque se puede publicar el desempeño docente a modo de autoevaluación. Y esto es algo que me parece muy importante y de hecho el título de todo el webinar es ese, ¿no? El portafolio docente también es una herramienta de evaluación. He escuchado y creo que también me ocurre a mí y a muchos profesores decir, bueno, que las encuestas en verdad no dan fe de todo el trabajo que yo hago en clase. Y puede ser muy cierto, ¿no? Es una perspectiva muy restringida
de lo que ocurre en la clase porque solo está involucrando a una parte de los humanos que están en ese proceso, ¿no? Es cierto que hasta el día de hoy no se ha encontrado algo que supere a las encuestas de desempeño docente en cuanto a saber cómo el docente está trabajando, pero sí es cierto que el portafolio nos da esta otra mirada desde el docente, ¿no? El hecho que el docente mismo esté pensando en su práctica, en qué cosas ha funcionado bien y qué cosas mal, o que él mismo intente organizar sus documentos, sus materiales, sus evaluaciones en esta carpeta, ya hace de él un docente involucrado, un docente que está pensando en mejorar su práctica, ¿no? Entonces yo creo que también tiene muchos beneficios y nos da esa mirada mucho más completa de lo que pasa en el aula. Francisco Rumiche pregunta, ¿se debería vincular el portafolio docente con CBPUC, plan de trabajo, etcétera, ¿no? Sí, esa es una muy buena idea, ¿no? Se debería ver la forma de que también, y como les digo, ¿no? Pensando ya más en la labor institucional, ¿no? En el momento en que los profesores empiezan a hacer de estas prácticas algo muy común, ¿no? Y ha pasado en muchísimas universidades en el mundo, cuando esas prácticas surgían desde los docentes, pero luego eran incorporadas como políticas institucionales, ¿no? Y el CBPUC, que tiene esta mirada de la investigación, donde vemos el listado de los artículos o de los congresos. En el caso de la docencia vemos el listado de los cursos que se han enseñado, ¿no? Pero también sería bueno de repente poder incluir esto para tener todo este aparato de materiales y documentos sobre la docencia. Y no sé si tenía una más. Sí, aquí Marisol Castañeda preguntó, ¿cómo presentar el rol que tengo como asesora de los trabajos grupales de mis alumnos? Yo en mi portafolio no tengo esa parte que pondría, no sé, asesoría, mentora, ¿no? Y tampoco tengo estas partes que corresponden más al trabajo de un docente administrativamente, no ser coordinador. Yo creo que eso podrían ser acápites aparte y hablar un poco del proceso de asesorar a grupos de alumnos en particular en sus tesis, ¿no? Y tener experiencias que han sido muy buenas en cuanto a la asesoría, ¿no? Una cosa que yo tampoco incluyo, pero que se recomienda es la versión de los alumnos, ¿no? A veces pedir cartas de recomendación de los alumnos, que es una práctica muy común en Estados Unidos y a nosotros nos puede sonar muy raro, ¿no? Y muy incluso parcializado de repente, ¿no? El pedirle una carta a un estudiante y el estudiante se pueda sentir, no sé, desorientado, ¿no? Cuando le preguntan algo así, pero a veces eso se utiliza también para que ellos mismos mencionen cómo ha sido la mentoría, ¿no? Cómo ha sido su proceso como alumnos, ¿no? Ana Patricia Quintana pregunta si los blogs es igual a un portafolio. Bueno, la forma como ven mi página web es un poco una suerte, en realidad es una página web, no es un blog. El blog, como les decía, el portafolio puede tener más esta orientación un poco más formativa, donde yo reflexiono sobre mi práctica y les decía, en mi caso es un poco más sumativa de recopilación de documentos y materiales. Entonces, sí, el interés va más hacia hacer un blog con una reflexión mucho más presente. Yo diría que una bitácora, un blog, funciona bien, pero lo incluiría como parte del portafolio, es decir, no haría un blog sobre mi docencia, sino haría un portafolio donde además incluya una suerte de bitácora, donde haga una reflexión sobre, de repente hasta sobre el día a día en la docencia, ¿no? Sí, sí, perdón.
Sí, Julio César Apaza pregunta sobre bibliografía de filosofías de enseñanza en Perú. Sí, lamentablemente todavía no es una práctica muy común en el Perú. Es más, sí, me gustaría conocer un poco más de la experiencia de profesores que hayan hecho eso aquí, pero no conozco realmente de portafolios de enseñanza en el Perú, pero sí es algo que se está empezando a impartir muchísimo en Latinoamérica, ¿no? Es que bueno, que también debería funcionar también más como referencia que el caso de Estados Unidos o Canadá o Europa. Víctor Cuizara preguntaba si existe un método de sistematización del portafolio, ¿no? Y bueno, yo les presentaba un poco los componentes y qué cosas deberíamos siempre incluir en un portafolio. Es una visión bien particular, hay gente que de repente propondría otra forma, ¿no? Cómo sistematizar toda esta información. En realidad, yo por ejemplo lo he hecho hasta el momento por cursos que enseño, ¿no? Pero eventualmente pasará que es demasiado esa información y tendría que priorizar algunas cosas sobre otras, ¿no? Entonces, de repente, dar solamente una versión de un curso que es para un nivel avanzado y un curso para los estudios generales, por ejemplo, o un curso que tiene prácticas y un curso que es solo laboratorio. No sé, ¿no? Eso ya depende de cada uno y el proceso mismo de sistematizar toda esa información ya implica un profesor que está comprometido con mejorar su docencia, ¿no? Y bueno, lo único que quería decirles, ¿no? También esto del portafolio docente da una mirada hacia una visión un poco más pública, más colaborativa del profesor universitario, que se ha empezado a aplicar en muchas partes del mundo ya y que deberíamos empezar nosotros a aplicar, ¿no? Pensando en todo lo bueno que tiene el trabajo colaborativo y la docencia como un ejercicio de pares, ¿no? Entonces, quería decirles que hay una encuesta de opinión que se está poniendo en un comentario ahorita en el webinar y que por favor colaboren en contestarla para que podamos mejorar en las cosas que hacemos dentro del instituto. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.